Ahí está. Entonces, como les comentaba, el tema de hoy pues, sería tiro parabólico. La idea es resolver dos ejercicios, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio que ya lo habíamos visto la semana pasada, pero que vamos a volver a recapitular un poco sobre de qué se trata, ¿verdad? Em, y a ver qué datos nos están dando. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es leer el ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí dice. Un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate a una velocidad de 37 metros por segundo, con un ángulo de 53,1, en un lugar en donde la gravedad es de 9,8 metros por segundo. Me pide entonces que calcule a partir de la información que se me está dando que calcule la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. B. Determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura, ¿verdad? H en ese punto. C. Obtenga el alcance horizontal R, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde cae la pelota. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Un esquema de el ejercicio que nos están presentando. Y vean que ahí pues obviamente me está diciendo cuáles son las incógnitas, que en el inciso A me pide que yo encuentre la posición tanto X como Y cuando han pasado 2 segundos de que la persona, en este caso, ¿verdad? Em, Bateara la pelota. ¿Sí? Y también me están pidiendo que en ese momento calcule cuál es la velocidad que lleva esa pelota, ¿verdad? Entonces recuerden que como es movimiento en tiro parabólico, este tiene dos componentes de movimiento. Tiene un componente en X y un componente en Y, ¿verdad? Entonces obviamente aquí me están dando a mí la información de la velocidad inicial, ¿verdad? Me la están dando con su magnitud y su dirección, ¿verdad? Es decir, en coordenadas polares. Entonces, lo primero que tengo que hacer es prácticamente encontrar los componentes X, Y, ¿verdad? De la velocidad, ¿verdad? Que es nuestro punto de partida. Ya sabemos también que aquí me están dando la aceleración y la aceleración pues me la dan, la aceleración que me están dando es el de la gravedad y la gravedad está en el eje vertical, ¿verdad? Quiere decir que en el eje horizontal nuestra aceleración, ¿verdad? Ahí sí que por concepto se sabe que la aceleración en el eje X es igual a cero, es decir, que no hay. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser siempre la misma, ¿verdad? Velocidad inicial va a ser igual a velocidad final en el eje horizontal y eso es cuestión de concepto. Entonces aquí lo que tengo que encontrar es el componente X y el componente Y de mi velocidad inicial, ¿verdad? Entonces ese sería como nuestro inciso cero prácticamente, porque no es ninguno de estos, sino que es únicamente descomponer esa velocidad en sus componentes, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí mis datos, o sea, los datos que me están dando, que me está dando el problema, que me da una velocidad inicial que dice que es de 37 metros por segundo. Y a partir de esta información yo voy a calcular mi velocidad inicial en X y mi velocidad inicial en Y. Veamos cómo obtenemos estos dos datos. Pues básicamente lo que vamos a hacer es cambiar de una coordenada polar a una coordenada rectangular, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué otra cosa me hace falta? Me hace falta el ángulo que es de 53,1 grados, ¿verdad? Entonces, con esta información lo que voy a hacer es prácticamente encontrar el componente X y el componente Y. ¿Cómo lo voy a hacer?
pues voy a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y en base a eso yo voy a obtener el componente X y el componente Y. ¿Cuál era la fórmula para poder obtener el componente X de un vector? Decía que era la magnitud del vector, que en este caso es la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, en este caso del ángulo alfa. En el caso de la velocidad, del componente Y de la velocidad inicial, siempre es la magnitud, ¿verdad? De la velocidad por el seno del ángulo. Entonces hagamos esto, ¿verdad? Aquí sería prácticamente para X, sería 37 por el coseno de 53.1. Y en este caso sería 37 por el seno de 53.1. ¿Cuánto me da en cada caso? ¿Podrían indicar ustedes, por favor? En coseno daba 22.22 y con seno 29.59. ¿Cuánto, perdón? Coseno 22.22 22.22, ajá. y el seno 29.59. 29.59, que ya la habíamos sacado la vez pasada, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo mi componente XY de la velocidad inicial. Lo vamos a subrayar aquí y a partir de eso, entonces, vamos a tener un componente X y un componente Y. Y recuerden que al final el análisis de este tipo de movimientos se hace de forma individual. Vamos a hacer un análisis del movimiento en el eje Y y un análisis del movimiento en el eje X, ¿verdad? Entonces, a partir de esta información, entonces yo ya puedo venir y calcular o realizar el cálculo del inciso A, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver, de los datos que me dan aquí, la gravedad también me la están dando, ¿verdad? Que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y tomemos en cuenta que esta, que es igual a la aceleración, es la aceleración en el eje Y, ¿sí? Y ya sabemos que por concepto, entonces, la aceleración en X es igual a cero, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vengamos y calculemos nuevamente, ¿verdad? La posición de la pelota y la magnitud y dirección de la velocidad cuando la pelota lleva en el aire 2 segundos. Para eso, voy a mantener esto y voy agregar una nueva pestaña aquí en donde podamos trabajar. Voy a duplicar la diapositiva para que la tengamos acá. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a trabajar. Entonces, ¿qué me interesa para este inciso A? ¿Verdad? Entonces, inciso A dice que encuentre, vean que este inciso A está el A.1 y A.2, ¿verdad? Porque me están pidiendo la posición, ¿verdad? En primer lugar, me están pidiendo la posición de la pelota a los 2 segundos y también me están pidiendo la velocidad a esos 2 segundos, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a posición, lo que tenemos que encontrar es el componente X y el componente Y, es decir, la distancia que se ha recorrido en X y la distancia que se ha recorrido en Y. Sería lo primero que vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces voy a poner acá, ¿verdad? Posición. Entonces, para la posición, ¿qué datos necesito? Entonces voy a encontrar la posición, el cambio en X, ¿verdad? En el componente X y voy a encontrar el cambio de la posición, el cambio, perdón, en Y. Estos serían mis incógnitas.
componente X y componente Y. Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesito también? Me dan el tiempo, lo voy a poner aquí como referencia, me dice que es la posición a los 2 segundos, ¿verdad? Y entonces vamos a hacerlo por partes. Primero, encontremos la posición en X. Entonces, para la posición en X, yo tengo que ver qué información me están dando o con qué información cuento y ver qué fórmula, qué modelo matemático puedo utilizar para poder resolver. Veamos entonces, aquí hay un modelo matemático que puedo utilizar, que es este. Aquí es la posición, ¿verdad? Posición inicial no tengo. Vamos a ver, velocidad final tampoco tengo, entonces no puedo utilizar esta. Vamos a ver cuál podemos utilizar. Podemos utilizar este. Este vamos a utilizar, ¿verdad? En el caso de Y y en el caso de X, ¿verdad? Prácticamente como en X la velocidad es la misma en cualquier punto, entonces en este caso se vuelve más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque únicamente necesitamos la velocidad inicial por el tiempo que se llevó en recorrer esa distancia. Entonces ya identificamos ahí el modelo que vamos a utilizar. Bueno, entonces encontremos primero esta, ¿verdad? La posición en X, que es igual a la posición inicial, dice, ¿verdad? Más, veamos aquí, velocidad por tiempo, velocidad inicial en X, dice, ¿verdad? En X por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, como les digo, lo que necesitamos encontrar en este caso es este componente, ¿verdad? Este, como parto del punto de origen 0,0, entonces la posición inicial en X es 0. ¿Sí? Muy bien. La velocidad inicial, pues ya la tengo, ¿verdad? Que es la que calculamos para, lo voy a poner aquí, velocidad inicial en X. Dijimos que el componente en X de la velocidad es igual a 22.22 metros por segundo. Entonces eso vamos a utilizar. 22.22 metros por segundo. ¿Sí? Ok. Entonces, acá lo que quiero que vean es que tampoco tenemos aceleración, ¿verdad? En el eje X ya dijimos que la aceleración es igual a 0, entonces, por lo tanto, toda esta parte de mi fórmula se vuelve 0. Lo que hace que me quede prácticamente, ¿verdad? La fórmula básica de movimiento rectilíneo uniforme para distancia, que en este caso es que la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Tenemos estos dos factores? Claro que sí. La velocidad inicial decimos que es 22.22 metros por segundo y el tiempo nos está diciendo que son 2 segundos, ¿verdad? Entonces prácticamente segundos se van con segundos y lo único que tenemos que hacer es multiplicar. ¿Cuánto me da? 22.22 por 2 me va a dar 44.44 metros, que fueron los que se recorrieron en el eje X, ¿verdad? Entonces, horizontalmente aquí, la distancia recorrida va a ser de 44.44 metros. Ese es entonces para el caso del componente en X de la posición. Ahora calculemos el componente en Y. El componente en Y, para el componente en Y vamos a utilizar la misma fórmula, solo que obviamente indicando que va a ser para Y. Entonces tenemos también Y inicial
más la velocidad inicial, pero en Y, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces vean que en este caso también este componente es cero porque partimos siempre de el origen, ¿verdad? Entonces me dice que la posición eh, de Y va a estar en función de la velocidad inicial en Y, que ya la habíamos calculado entonces, ¿verdad? Anteriormente y que era 29,59 metros por segundo. ¿Sí? Y mi tiempo que siguen siendo 2 segundos. Y la aceleración que ya habíamos hablado, que como ahora estamos trabajando el eje Y, la aceleración en el eje Y ya sabemos que es 9,8 metros por segundo y que corresponde a la gravedad de la Tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir estos valores. ¿Cuál es la velocidad inicial? Pues es 29,29 metros por segundo por el tiempo, que son 2 segundos, más un medio, Hombre, ¿sí? De la ahí aceleración. sería 29,59. Ay, gracias, muy amable. A veces yo tengo dislexia numérica, digo yo, porque a veces miro mal. Gracias por corroborar eso. Entonces es 29,59, ¿verdad? Ok, entonces más. Decíamos que es 29,59 metros por segundo por los 2 segundos más un medio de 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que serían los 2 segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces resolvamos esto también. ¿Cuánto me da? 29,59 por 2, ¿cuánto me da? Segundos se va con segundos y me quedan metros. ¿Cuánto me da 29,59 por 2? ¿Cuánto les da? 59,18. 59,18 metros. ¿Y cuánto les da 9,8 por 2? Bueno, sería 2 por 2 serían 4, ¿verdad? Entonces estos segundos al cuadrado se van con estos segundos al cuadrado. Y sería entonces 4 por 9,8 dividido 2, ¿cuánto les da? 4 por 9 19,6. más 19,6 metros. Ahora hagamos la suma. ¿Cuánto es 59,18 metros más 19,6? 78,78. 78,78. Ujú, ujú. Pero aquí se nos está olvidando algo, ¿verdad? Como la aceleración va hacia el centro de la Tierra, entonces la aceleración aquí es negativa. Entonces ahí hay que tomar en cuenta eso que se nos pasó. Entonces, si la aceleración es negativa, entonces eso quiere decir que el resultado también va a ser negativo. Entonces aquí no es no es una suma, sino nos da una resta. Entonces, ¿cuánto nos da ahí? ¿Cuánto nos da 59,18 menos 19,6? 39,58. ¿Cuánto? 39,58. 49. No, 39 creo que es, ¿verdad? Ajá, 39. Ok, gracias. 39,58 metros. Entonces ese es el recorrido, ¿verdad? En 2 segundos. Entonces, como aquí me dicen que calcule la posición y la posición es un vector, entonces obviamente la posición R
en sus componentes X, Rx más Ry es igual a 44.44 metros más 39.58 metros. Y como no nos especifican que lo dejemos en sus componentes X, Y o ahí sí que en coordenadas polares, pues entonces lo vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? Entonces aquí tenemos la primera, permítanme un momento. Tenemos el primer resultado, ¿verdad? Que es la posición a los 2 segundos. Esta sería nuestra respuesta, ¿sí? Pero aparte de eso, veamos que nos piden que calculemos en el inciso A, nos piden que calculemos la velocidad, ¿sí? La magnitud y la dirección de su velocidad en esos 2 segundos. Entonces, prácticamente aquí me dicen que yo tengo que encontrar primero los componentes X y el componente X y el componente Y de la velocidad y luego pasarlo a coordenadas polares, ¿verdad? Y ese sería lo siguiente o el siguiente paso, ¿sí? Entonces voy a agregar un par de elementos más aquí para que podamos trabajar sobre ello. Voy a poner aquí. Entonces, en este caso voy con el inciso A, pero ahora es velocidad final, ¿verdad? Entonces, la velocidad final, ¿cómo la voy a obtener? Entonces, como siempre, lo primero que tengo que ver son los datos que me dan. Recuerden que yo tengo que calcular la velocidad final tanto en X como la velocidad final en Y. En el caso de la velocidad final en X, como ya dijimos que ese es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial. Entonces, ¿cuál era nuestra velocidad inicial en X? Teníamos que era 22.22. Entonces, esa sigue siendo la velocidad final, 22.22 metros por segundo, ¿sí? Entonces, aquí, en donde tenemos, digamos, el inconveniente es en Y, porque en Y sí hay aceleración y por lo tanto, entonces, la velocidad va cambiando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? La información que me dan y también qué fórmula puedo utilizar para calcular esa velocidad, ¿verdad? Entonces, tengo el tiempo, que me dicen que el tiempo es en 2 segundos. Tengo ahí la aceleración, que es en Y, que es la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo. Y ahora, pues si la quisiera utilizar, tengo la distancia, ¿verdad? En este caso, en Y, el cambio en Y, que para este caso nos dio que eran 39.58 metros. Entonces eso lo voy a poner aquí, 39.58 metros en el eje Y. Fue lo que cambió, ¿verdad? El cambio en posición de esa pelota. Bien, ahora tengo esta información y lo que tengo que buscar, pues es una fórmula que me ayude a encontrar la velocidad final en Y. Verifiquemos entonces cuál es la información que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces veamos, aquí dice que lo mismo, aquí sería, ¿verdad? Que dice velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces aquí, pues esta es la fórmula más sencilla y la que nosotros vamos a utilizar para calcular la velocidad final.
Entonces veamos acá. Y aquí dice entonces que mi fórmula sería la siguiente. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. Solo quiero ver si es tiempo lineal. Ahí estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues ya tenemos todos los elementos. Lo único que vamos a hacer es sustituir. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? Creo que no lo tengo aquí. Velocidad inicial en Y. Ya dijimos que era 29,59 metros por segundo, ¿verdad? Solo déjenme ver. Exacto. Entonces esa es la que vamos a utilizar acá, ¿verdad? 29,59 metros por segundo. Entonces acá vamos a utilizar más, ¿verdad? La aceleración, que ya dijimos que la aceleración, aunque sea positiva, ¿verdad? Em, conceptualmente hablando, pero por la dirección en la que va, la tomamos como negativa, entonces aquí sería 9,8 metros por segundo, ¿verdad? Porque va en dirección negativa del eje Y. Por el tiempo, que en este caso son 2 segundos. Entonces aquí se van segundos y solo me quedan, vamos a ver, aquí son segundos al cuadrado. Entonces me queda solamente un segundo lineal. Entonces aquí sería velocidad final, sería, ¿cuánto es 9,8 por 2? ¿Cuánto les da? 19,6, ¿verdad? Sí, menos 19,6 da 9,99. Ok, gracias. Entonces velocidad final en Y es, me dijo, perdón, es como 9,99. 19,9. Sí. 9,99 metros por segundo. Entonces, vean, aquí es correcto porque cuando va como la pelota va hacia arriba, ¿verdad? Entonces es lógico que la velocidad, recuerden, vaya disminuyendo en lugar de aumentar. Entonces yo ya tengo la velocidad final en Y y la velocidad final en X, ¿verdad? Entonces mi vector en este caso sería el siguiente. Tendría entonces, lo voy a poner con otro colorcito, el resultado sería que velocidad final sería igual a su componente X, que es 22,22 metros por segundo, más 9,99 metros por segundo, ¿verdad? XY. Esta es entonces mi velocidad en sus componentes XY, pero recordemos que aquí me está pidiendo la magnitud y la dirección. ¿Cómo hago eso entonces? Pues obviamente tengo que pasar de coordenadas polares, perdón, de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, en primer lugar, la magnitud. La magnitud de la velocidad final es igual a la raíz, ¿verdad? De el componente X, que en este caso es 22,22, solo al cuadrado, más el componente Y, que es 9,99, también elevado al cuadrado, ¿verdad? Recordemos que esos son metros por segundo, porque es una velocidad. Entonces, denme ustedes ahí ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da 22,22 elevado al cuadrado más 9,99 al cuadrado? Y sacando la raíz. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da?
Ajá. 24.36. 24.36, sabemos que son metros por segundo. A los demás les da así. Chicos, ¿coincidimos? Sí, Ingrid. Sí, ok. Entonces ya tenemos la magnitud. ¿Cómo obtenemos la dirección? Pues eso vamos a hacerlo a través de la tangente, ¿verdad? Entonces dice que la tangente en este caso del ángulo, muy feo me quedó ahí. Vamos a poner, voy a hacer algo. Voy a mantener y aquí para tener un poco de espacio voy a quitar esto. Entonces aquí va a ser, voy a poner con este, la tangente del ángulo, ¿verdad? Aquí sería la tangente del ángulo es igual al opuesto, que en este caso es y, que sería 9.99, dividido el adyacente, que es 22.22. ¿Cuánto me da eso? Entonces, permítame. Aquí es 22.22. Como lo que me interesa es el ángulo, ¿verdad? Entonces, esto sería la tangente inversa de esta división. 9.99 dividido 22.22. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da alfa? 24.20. 24.20. ¿Correcto? Sí. Sí, ok. Entonces esta es la dirección. Entonces prácticamente como ahí me piden la magnitud y la dirección de la velocidad a los 2 segundos, entonces la velocidad final a los 2 segundos es igual a 24.36 metros por segundo con una dirección de 24.20 grados. Entonces aquí vamos a poner que es alfa, ¿verdad? Y esa sería la respuesta.